Mi nombre es Rosa Isela Andrade Robles, soy ingeniero civil. Imparto las materias de ciencias exactas en la educación media superior. Una de las principales es matemáticas. En este caso es parte del segundo semestre lo que es el álgebra. El álgebra es una materia muy importante ya que nos permite representar por medio de variables los números y las operaciones. La fuerza del lenguaje algebraico radica en su generalización por su poder de simbolización mediante variables para representar temperaturas del cuerpo, múltiplos y submúltiplos de números naturales, así como son los números pares, los números impares y los números primos. En este caso, mi propósito de este taller que voy a proporcionar a mis alumnos durante una clase lleva por nombre Disfruta las matemáticas. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque los alumnos siempre han temido a este tipo de materia porque creen que es una parte donde siempre va a ser una dificultad el poder aprenderlas. Pero en este caso, por medio del álgebra, pues vamos a hacer que disfruten las matemáticas. Entonces, mi taller se llama Disfruta las matemáticas. Porque el alumno estará en condiciones de reconocer las matemáticas para lograr algo en la vida. Entonces, lo vamos a hacer por medio de uso de un lenguaje para reconocer los patrones, los elementos del álgebra. Entonces, la actividad que yo escogí va a ser ¿cuál es la suma de los primeros 100 números impares? Para plantear al álgebra como un lenguaje que permite generalizar y expresar simbólicamente los números y sus operaciones mediante la modelación de fenómenos y resolución de situaciones que exijan el manejo del lenguaje algebraico. Por eso es que es muy importante el uso del álgebra, y ya que el estudiante estará en condiciones de reconocer la importancia de las matemáticas para su vida. Uno de los mejores maneras de generalizar el álgebra es viendo cuál es la diferencia entre aritmética y álgebra, que es la primera solo utiliza y la segunda utiliza letras y números, ¿no? La diferencia entre ellos es que nos van a indicar números X o puede ser A o B. Por medio de cálculos vamos a resolver la siguiente actividad. La actividad que voy a representar con ellos es ¿cuál es la suma de los primeros 100 números en pares positivos? Al inicio de la actividad, lo que yo voy a hacer es, primeramente, voy a dar una explicación del significado de lo que es un número impar, que es aquel que no es divisible por 2, que no es múltiplo de 2, o que simplemente no es un número par, ni obligatoriamente un número primo. Así también les voy a explicar lo que es un número primo. Una de las maneras de cómo voy a presentar la suma, se busca primeramente cómo se describe la suma de los números primos hasta llegar a una expresión algebraica, ¿verdad? Por medio de variables con una incógnita. Entonces allí vamos a representar cualquier número impar según su posición. Si yo les digo el número impar ocupa la posición número 9, se puede hallar por medio de la expresión algebraica 2n menos 1. ¿Cómo podría lograrlo? Pues 2 por 5, 10, menos 1 igual a 9. Quiere decir que el número impar 5 está en la novena posición. Si yo hago otro tipo de cuentas como el 7, sería 2 por 7, 14, menos 1 igual a 13, se encuentra en la 13ª posición. Y así sucesivamente hasta lograr el número que ocupa la posición 100, que sería 2 por 100 menos 1 igual a 199. Entonces, después se representa como una suma total todos los números
que son primos del 1 más 3 más 5 más 7 más hasta llegar al 199. Sumando los dos primeros números impares, que tenemos que 1 más 3 es igual a 4. El 4 sería igual a 2 al cuadrado. El 3 ocupa la posición 2. Los tres primeros números, 1 más 3 más 5, la suma es 9, igual a 3 al cuadrado. El 5 ocupa la posición 3. Podemos concluir que la suma total es la posición del número elevado al cuadrado. 199, que es el último número impar, ocupa la posición 100. Por lo tanto, luego la suma total será 100 al cuadrado. 100 al cuadrado es igual a 100 por 100 igual a 10,000. Entonces, nuestra actividad queda resuelta después de que el alumno ha hecho cuentas por sí mismo sin tomar en cuenta el lenguaje algebraico. Entonces, los pongo a trabajar de una manera que ellos utilicen su calculadora y que se den cuenta de que al momento de tener unos 40, 50 minutos dando un ejemplo y querer sumar los números impares de una manera sin el lenguaje algebraico, después yo les empiezo a explicar y lo convierto a una expresión algebraica de una manera de que ellos resuelvan automáticamente más fácil lo que es la actividad de cualquier tipo de números impares. En este caso era nomás del 1 al 100, pero si se les hubiera dicho del 1 al 1000, pues ahí estarían, hubieran tardado horas. Pero en base al lenguaje algebraico se utiliza y se hace de una manera más fácil. Para solucionar problemas complejos puede ser difícil, pero no es imposible. Solo se necesita tener el espíritu adecuado y disponer de un proceso para resolver el problema en cuestión. Entonces, todo eso se le explica al alumno al inicio de la sesión para poder ponerle cualquier tipo de actividades o de juegos. Hay diferentes cantidades de técnicas que ellos tienen a su disposición para solucionar los problemas que surjan en el lugar de trabajo. Cuando se tiene algún problema difícil, ¿por dónde se empieza? Pues por las técnicas de resolución de problemas, ¿verdad? Que les ayuda a tomar mejores decisiones. Una de las maneras para ver cuáles son los pasos para la resolución de problemas, pues existen diferentes tipos de pasos. Por ejemplo, en este caso puedo definir 4, ¿verdad? El primero, pues, ¿qué sería? Definir el problema, cuál es la causa, qué síntomas indican la presencia de un problema. Después, como segundo paso, pues identificar varias opciones de soluciones, que es lo que hicieron los alumnos al momento de estar buscando cuáles eran los números impares, ¿verdad? Y entonces en este caso, yo al ver que ellos realizaban por medio de números del 1 al 100, buscando todos los números impares, después les aconsejé cuál era la solución del problema. Como tercer paso también, pues evalúo las opciones y elijo cuál es la mejor opción para solucionar el problema, cuál es la más sencilla, cuál es la expresión algebraica que ellos deben de utilizar para razonar el problema y definirlo de una manera más rápida, ¿no? Entonces finalmente pues se aplica la solución elegida y se le pregunta al alumno que si se le ha solucionado el problema y cuáles otras opciones hay que probar, ¿verdad? Entonces, esto es una manera de poder solucionar un problema y de que ellos intenten entenderlo completamente, ¿verdad? Así que por último, aquí queda documentado mi trabajo de lo que es el taller video de la lección del problema que yo escogí, que en este caso era la suma de los primeros números naturales impares. Entonces mi actuación con ellos pues fue de esa manera. Entonces lo veo definido por medio de una explicación
y de acuerdo a una sola actividad en este caso, porque es un problema que define solamente esto. Por lo tanto, este es mi trabajo de taller.